Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, este es el día que dice el Señor, ¿verdad? Hoy el Señor trae una palabra para cada uno de nosotros. Vamos a orar para comenzar nuestro culto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por este servicio, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te quiero pedir, Señor, que tomes el control, Señor, Padre Santo, de cada uno de nosotros, Señor, de las personas que nos están escuchando, mi Dios. Que pongan atención, Señor, lo que tú quieres traer para ellos, Señor. Yo no sé por lo que tú estás pasando en este momento, pero sé que Dios va a traer paz en tu vida. Y aunque estemos en tormentas, en problemas, en pruebas, el Señor siempre pone la paz, Señor. Danos paz, Señor, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor, Padre Santo. Tú eres el Rey de Reyes, Señor, Padre Santo. Te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recibe un aplauso, Señor, de tu pueblo. Gloria a Dios. Hashtag la iglesia sigue activa. Así es, debemos de seguir adelante. En medio de la tormenta debemos de seguir adelante. Debemos de pararnos firme, a hablar con el Señor. No importa por lo que estemos pasando, porque el enemigo va a querer traer muchas cosas a nuestras mentes para debilitarnos, pero no, porque tenemos a un Dios que nos sustenta, que nos fortalece. Así que si usted está pasando por una prueba, pídale a Dios que lo ayude en todo. ¿Okay? No se quede callado y busque ayuda. Busque un hermano, busque un amigo. Mira, ora por mí. Si usted está pasando por una situación, usted que nos está viendo y nos está escuchando, manda un mensaje y pide oración. Bueno, vamos a leer en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de justicia. Así que agárrese de esa palabra, anótelo. Isaías 41:10. Anote ese versículo para que cuando usted se sienta así, usted lo lea y siente esa fuerza que el Señor les va a dar, porque el Señor es el único que nos da paz en medio de la tormenta. No se crea que los pastores, los que somos cristianos, no pasamos por situaciones. Sí, todos pasamos por estas situaciones. Tenemos pruebas, tenemos luchas. Entonces, ¿quién nos da la victoria? El Señor Jesucristo. Así que agárrese de Dios, pídale a Dios y paz, porque esa prueba va a pasar. Aunque aunque tú no veas la salida, aunque todo lo veas negro, digas, no, ya no, esto no va a suceder, se terminó, me voy a divorciar, ya no hay nada, ya mi hijo se fue. No, créalo que sí, el Señor te va a dar paz, ¿okay? En medio de la tormenta. Dios te bendiga. Nos alegra poder compartir con usted, poder estar activos con la predicación, con los servicios de la iglesia. Que el Señor bendiga su vida, bendiga su familia, y espero que esta palabra, en el nombre de Jesús, edifique su vida y edifique su hogar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos una vez más, Señor, y nos presentamos delante de ti como instrumentos tuyos. Gracias, Padre amado. Glorifícate en esta mañana, en este servicio, Señor, y en esta palabra. Que llegue a la mente y a los corazones, Señor, trayendo ánimo a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, y por el poder de tu palabra, traiga paz a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. El título de la predicación es La tormenta. ¿Por qué le puse ese título? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 8 y el versículo 22. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 22. Puede buscar allí su papel, su lápiz, donde usted hace sus notas del día de las predicaciones que escucha. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban
y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? En la vida de todo ser humano hay momentos que llega la tormenta, los problemas. El Señor toma a sus discípulos después de que ellos estaban, ¿verdad?, antes de la tormenta, porque está el tiempo antes de la tormenta, está durante la tormenta y luego después de la tormenta. Así que todos hemos pasado en algún momento por alguna tormenta. Hay un antes, un durante y un después de la tormenta. Antes de la tormenta estaban los discípulos con el Señor Jesucristo y Él les estaba dando unas lecciones sobre unos principios del reino de los cielos. Ellos ni se imaginaban ni sospechaban que se iban a meter en el lago, y en medio del lago o del mar de Galilea se iba a levantar este gran viento y esta gran tormenta y esas grandes olas que iban a dar contra su barca. Era un día soleado, un día normal como cualquier otro. Así como hay tormentas que avisan porque el cielo se pone gris, ¿verdad? Hay unas tormentas que avisan porque el cielo se oscurece y usted dice: va a llover. O empieza a pegar un viento fuerte, entonces usted dice: va a llover. Hay otras tormentas que son repentinas. O sea, eso es, se pone el cielo gris e inmediatamente empieza a llover y empieza una gran tormenta. Así sucede en nuestra vida. Hay cosas que nos vienen avisando, porque en los problemas y conflictos matrimoniales, por ejemplo, ya eso viene avisando, porque se trae previamente un conflicto. Pero hay momentos en donde se amanece con una mala noticia y es algo repentino. Así son las tormentas de la vida. Pueden ser repentinas o pueden venir con un previo aviso, pero en la vida de todo ser humano siempre llega el día de la tormenta, y para el día de la tormenta debemos estar preparados. Hay cosas que cuando se levantan en esa tormenta pueden provocar o miedo o tristeza. Así que antes de la tormenta ellos estaban celebrando, estaban en buena comunión con Dios, estaban en obediencia, ni sospechaban que iban a pasar por eso. Estaban estudiando con el maestro, y estaban caminando bien con Dios. Pero el Señor sabía que ellos necesitaban otro nivel de fe y necesitaban sentir una mayor seguridad en Jesús. Ellos necesitaban conocer mejor al maestro. Así que el Señor, sabiendo estas cosas, le dice: vamos al otro lado, vamos al otro lado. Y el Señor siempre nos invita a nosotros a ir con Él. ¿A dónde? Al otro lado. Debemos atravesar siempre al otro lado, no una vez, hay que atravesar al otro lado varias veces, y es necesario que las tormentas se levanten en nuestra vida, porque a través de las tormentas el Señor viene a formar su carácter en cada uno de nosotros. Luego dice las Escrituras, ¿verdad?, cuando estábamos leyendo: aconteció que un día entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Ellos entraron en una barca. Esa barca son las manos del Señor. Esas son las manos que a ti te sostienen. Durante la tormenta, dice el versículo 23, y se desencadenó una tempestad de viento. Llega un momento en donde las personas, cuando se levantan los vientos y se levantan grandes olas, se sienten inseguros y comienzan a quitar su mirada de Jesús y la comienzan a poner en las olas. Eran olas inmensas porque había viento, y el viento era el que provocaba esas grandes olas. Y ellos en ese momento pensaron que iban a morir. En Marcos, ¿verdad?, hablando del mismo texto o de la misma historia, en Marcos 4:38 dice: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos perdieron de vista muchas cosas y dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: oye Señor, ¿por qué tú no me escuchas? Como si Dios no estuviera pendiente de ti, de tu problema, como si Dios no supiera que se ha levantado una tormenta contra tu vida, como si Dios no supiera en medio del problema que está. ¿Sabe dónde estaba el Señor? El Señor estaba junto a ellos. El Señor sabía lo que estaba sucediendo. Él estaba en la barca con ellos. ¿Por qué entonces ellos le preguntan: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es tremendo. Es tremendo. Cuando se levantan las olas y los vientos, entonces causa un temor y un miedo en la persona que hace que quiten la mirada de Jesús
y la pongan en la tormenta o la pongan en las olas del mar. Esas olas pueden ser las noticias. Ahorita hay tantas noticias que atemorizan a las personas. Le voy a decir algo para que usted se prepare. Las noticias y los medios de comunicación están listos para transmitir noticias y valga la redundancia, que le atemoricen y le aterren. Todo lo que las personas van a hablar y van a decir, es muy raro que usted consiga, pero de cada 10 personas, 7 personas le van a decir cosas que lo van a atemorizar. Así que en ese momento, porque esas son las olas que están golpeando la barca, en el momento que esas noticias estén golpeando su vida, usted no quite su mirada de Jesús. Usted no va a perecer. Usted tenga la plena seguridad en Jesús. El profeta Samuel dijo en el versículo, en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, versículo 47: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Jehová pelea tus batallas. Tú no estás solo, ni vas a perecer. Yo creo que el Señor se admiró y se asombró de lo que los discípulos estaban diciendo. Quitaron la mirada de Él por un momento. Ahora se puede tener paz en medio de una tormenta. Yo le voy a decir algo. Jesús dormía. Amén. Dice el texto que Jesús dormía. Y el Salmo 4 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré en medio de los problemas, cualquier escenario o cualquier circunstancia que se presente en mi vida. Podemos decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Se puede tener paz en medio de la tormenta. El Señor estaba durmiendo y estaba en la misma barca. ¿Sabe que había otras barcas que estaban acompañando esa barca? El Señor en la barca estaba con los 12 discípulos. Entre ellos estaba Judas. El Señor recientemente los había apartado para la obra y los había elegido a estos 12 discípulos. Así que Él les estaba enseñando algo. Él les estaba mostrando algo. Pensaron que se ahogarían y fueron donde Jesús. Dice: y vinieron a Él y le despertaron. Porque cuando nosotros tenemos problemas, lo primero que debemos hacer es ir donde Jesús. Así que el Señor realmente no le molesta que vayamos a Él cuando tengamos problemas. Cuando vayamos a Él, Él nos va a decir: hombre de poca fe, ni mujer de poca fe. Por eso no nos va a decir eso. Estuvo bien que ellos se acercaran al Maestro y le despertaran y se desahogaran con Él. Porque a veces las personas en medio de los problemas se quieren desahogar. Pero escuche bien: si usted ya buscó a cualquier persona para hacerlo y usted se desahogó de los problemas que tiene y de la situación que está pasando, porque le aflige su corazón, porque siente un gran dolor por lo que usted está atravesando, está bien. Pero después de eso, vaya donde Jesús. Acérquese a Jesús y plantéele su situación. Y si lo primero que hizo fue ir donde Jesús, también está bien. Primero va donde Jesús y le plantea su situación. Eso a Dios le agrada. Dice: ¿dónde está vuestra fe?, le dice el Señor. Después que lo despiertan, Él dice: ¿dónde está? En el versículo 25, ¿dónde está vuestra fe? Y yo digo: Señor, ¿por qué tú dijiste esas palabras si ellos hicieron lo correcto? Fueron y te despertaron. Bueno, porque el Señor no se había molestado porque lo habían ido a buscar y se habían despertado. Al Señor le molestaron estas palabras, o Él los amonesta por estas palabras: maestro, maestro, que perecemos. Si tú estás con el Maestro, si el Señor es el que lleva el timón de la barca, si el Señor está en la barca contigo, no dudes de que Él se va a encargar de la situación y del problema y de la tempestad. Él tiene el control. Y esas palabras a Él le causaron un gran asombro. O sea que si ellos iban a perecer, Él también iba a perecer con ellos. El Señor, óigame bien, ya dio su vida una vez por usted. Usted de aquí en adelante tiene vida eterna. Usted está contado entre los vivos, no entre los muertos. Usted no va a morir.
el Señor en ese trayecto lo va recorriendo con usted. Usted no va solo en la barca, usted va con Jesús en la barca, ni tampoco está solo en medio del problema, ni tampoco está solo en medio de esa tormenta que se ha levantado en su vida. Eso que le está afligiendo y eso que le está causando dolor, sepa que hay alguien que le está consolando y está con usted, y usted va a ver días mejores, y usted va a ver días mejores. Así ellos atravesaron todo ese trayecto para llegar al otro lado. Y después de la tormenta, dice la palabra del Señor en el versículo 24: despertando él, reprendió al viento y las olas, y cesaron, y se hizo gran bonanza. Oh Señor, reprende las olas y reprende el viento en esta hora, en el nombre de Jesús. Porque yo no sé por qué lo que usted está atravesando quizás en este día, no lo sabemos. No sé qué le está atormentando, no sé qué le está causando temor, no sé qué le está irritando, no sé cuál es el problema que usted tenga, pero sí sé una cosa: Jesús está con usted y tiene el control y tiene poder sobre la tormenta. ¿Cuántos pueden decir amén? Y llegan al otro lado. El Señor los hizo pasar al otro lado, pero cuando ellos llegan al otro lado ya llegan con una lección de vida. El Señor quería llevarlos a otro nivel de fe. Recuerden que estaban recién reclutaditos por el Señor. Estaban empezando a conocer a Jesús. No conocían a Jesús. Eran personas que no tenían un cierto nivel de fe requerido. El Señor estaba empezando a discipularlos. Estaba empezando a enseñarles que tuvieran fe. Empezó por ese lado. Por eso Él les dice: oye, ven acá, ¿dónde está tu fe? Y el Señor te pregunta en este momento: ¿dónde está tu fe? Muchas veces la tormenta llega para que tu fe crezca, para que cuando tú llegues al otro lado tengas otro nivel de fe. Esa tormenta que ha venido en tu vida no ha venido para destruirte, sino para hacerte crecer. El Señor tiene cuidado de ti, y el Señor es quien nos está discipulando y dándonos una lección en cada tormenta que se presenta en nuestra vida. Y ellos estaban haciendo lo bueno y se presentó la tormenta. No quiere decir que porque yo esté en comunión con Dios, que porque yo esté haciendo las cosas bien, las tormentas no van a venir. Las tormentas pueden llegar aunque yo tenga una excelente comunión con Dios, porque una tormenta no es un castigo. Una tormenta sencillamente viene a nuestra vida porque viene también acompañada de una gran lección y una gran enseñanza. Y después que los discípulos llegaron al otro lado, fue que ellos comenzaron a comprender muchas cosas de lo que habían vivido durante la tormenta. Una de las cosas es que toda tormenta tiene un tiempo de duración. Toda tormenta tiene un tiempo de duración, pero ellos lo comprendieron después de la tormenta, porque cuando estamos en la tormenta a veces decimos: parece que esto nunca fuera a tener fin, parece que esto nunca va a terminar. Señor, sálvame que perezco, porque parece que no fuera a terminar. Pero después que ellos estaban en tierra firme y pasó todo, ellos descubrieron que toda tormenta tiene una fecha de vencimiento. Tu tormenta está pronto a terminar. Tus problemas, tus situaciones están en manos del Señor. Confía en Dios. En el día de hoy, confía en el Señor. Otra cosa que ellos aprendieron es que aunque se esté en comunión y en obediencia, las tormentas se pueden levantar en nuestra vida. Después de la tormenta, los discípulos conocieron otra parte de Jesús. El versículo 25 dice: y aterrorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? ¿Quién es este? Oiga esa palabra. ¿Quién es este? Significa que no conocían quién era Jesús. Ellos no sabían que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el alfa y la omega, que Jesús es el principio y el fin, que Jesús es el verbo hecho hombre, que Jesús es Dios hecho hombre. Ellos no conocían el poder que residía en la persona de Jesucristo. Ellos no sabían quién era Jesús, pero cuando estaban al otro lado de la orilla, dicen: ya sabemos algo de este hombre. Este hombre tiene poder sobre los 4 elementos: aire, fuego y tierra. Amén. Agua, fuego, tierra y aire. Tiene poder sobre los 4 elementos porque Él los creó. Él es el creador. Él hizo al hombre conforme a su imagen. Jesús no es imagen de nosotros, nosotros somos imagen de Jesús. Una imagen un poco
distorsionada después de la situación del huerto del Edén. Amén. Esa imagen que se está recuperando en nosotros, porque nosotros nos estamos conformando a la imagen de su Hijo. Y ellos en esta situación comienzan a darse cuenta y a notar quién es Jesús, y después de la tormenta nosotros comenzamos a conocer mejor a Dios. Nuestra fe crece y comenzamos a entender que Jesús tiene el dominio y tiene el control sobre cualquiera sea nuestra situación. Ellos ya pudieran decir que estaban considerando lo que el profeta Isaías dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Jesús tiene el control. Ni el fuego, ni el aire, ni el agua te podrán hacer daño. Dice que ni te anegarás, ni te ahogarás. Ellos decían: Señor, sálvanos, sálvanos, que perecemos, sálvanos, que nos ahogamos. Pero dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Allí estaba Jesús con ellos. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque ni tu ropa olerá a quemado. ¿Usted recuerda cuando lanzan al horno de fuego a los amigos de Daniel? Que ellos salen y ellos se admiraban y decían: pero es que ni la ropa huele a quemado, ni sus cabellos, nada. Parece que no hubiese pasado la llama sobre ellos, porque Dios tiene poder sobre el fuego. Dios tiene poder sobre el agua. Dios tiene poder sobre la tormenta, y Dios tiene poder sobre tu vida. Aunque esa tormenta quizás haya llegado repentinamente, porque yo le voy a decir algo: en mi familia llegó una tormenta así, de esas repentinas, porque hay unas que vienen, que un día amanece y todo está bien, y tú no te imaginas lo que va a pasar más adelante durante el día. Hay otras que ya vienen sonando por allí: me voy a divorciar, me voy a separar, me voy a ir de la casa. Hay una que viene sonando, y cuando la persona agarra su ropa y se va y dice: me voy a divorciar de ti, ya eso venía sonando, ¿verdad? Que así sucede. Y eso es una tormenta que se está levantando, de la cual Dios también tiene el control, y no lo olvide. Pues en nuestra familia se levantó también una tormenta. Un día amaneció todo bien en nuestra casa, estábamos todos tranquilos. Mi mamá estaba trabajando, ya yo había llegado de estudiar a mi casa, estaba compartiendo con alguien en mi casa, y nos llamaron y nos dieron una mala noticia. Se levantó una tormenta en mi familia, y me dijeron: mira, tu hermano estaba en una moto y tuvo un accidente. Wow. Llegó el momento de la tormenta. ¿Sabe que yo todavía no conocía al Señor? A raíz de eso, toda mi familia conoció al Señor, porque las tormentas traen propósitos. Todo lo que sucede en nuestra vida viene con un propósito. Dios permite que la tormenta se levante en tu vida con un propósito. No estás sufriendo de gratis. Y vino un gran sufrimiento a nuestra vida. Yo salí corriendo, bajé, traté de localizar a mi hermano, no lo conseguí, pregunté, ya se lo llevaron a la clínica. Salí corriendo para la clínica, entré allá, no me dejaban verlo. Yo no sabía cómo estaba. Yo lo que quería era que mi hermano se salvara, que no muriera. Pero mi hermano murió. Ese mismo día, mi hermano murió. Y eso, para nosotros, fue una gran tormenta que se desató en nuestra vida. Yo no me podía concebir viviendo sin mi hermano, porque era mi hermano, que nos criamos desde pequeños, compartíamos, jugábamos, todo lo que hacíamos juntos. Y esa tormenta se levantó en mi vida. Esas olas azotaron fuertemente mi corazón, y el de mi madre y el de mi familia. Eso fue un gran dolor y un gran sufrimiento que tuvimos. Pero en medio de nuestro sufrimiento y en medio de nuestro dolor, estaban acompañándonos un grupo de cristianos evangélicos. Eso que yo le decía a los aleluya, estaban allí acompañándonos y dándonos palabra. Y con nosotros, allí en medio de ellos, estaba Jesús. Jesús estaba con nosotros en esa barca. Esa barca son las manos de Dios. Allí estábamos nosotros, en manos del Señor, porque hay tormentas que se levantan de repente, que tú no las esperas, que te agarran de sorpresa. Tanto fue así que yo no concibía que mi hermano estuviera muerto.
Yo sentía que mi hermano estaba vivo, que en cualquier momento iba a pasar por la puerta, que se iba a vestir y todas esas cosas. Son cosas que pasan repentinamente, pero yo le voy a decir, hoy yo puedo darle gloria a Dios por esa tormenta que se levantó en mi vida. Porque aunque me duele la partida de mi hermano, yo le puedo decir algo: casi toda mi familia ha conocido a Cristo por la muerte de mi hermano. Porque después que esas personas llegaron y comenzaron a predicarnos, fuimos llegando uno a uno a los pies del Señor. Hasta un día que yo me rendí, porque yo peleaba contra Dios. Porque a veces queremos pelear contra la voluntad de Dios y nosotros nos preguntamos ¿por qué tiene que levantarse esta tormenta en nuestra vida? Como si no hubiese motivo ni hubiese razón. Pase lo que pase, recuerde algo, que es lo más importante: el Señor está atravesando contigo esa tormenta. Y no es una sola vez que se levantan las tormentas en la vida del creyente. En esa barca iba el apóstol Pedro. Y luego dice en Mateo 14:28, entonces se levantó una gran tormenta. El Señor está orando en el monte. El Espíritu Santo de Dios le muestra que los discípulos están en peligro. Oiga bien, el Señor está pendiente de los suyos. Él estaba orando, Él no estaba en la barca esta vez. Mateo 14. Y luego el Señor, por revelación del Espíritu, dice: mis discípulos están en peligro. Y cuando ellos vienen a ver que estaba esa tormenta levantada, azotando las olas, ven a alguien que viene caminando sobre las aguas. Y todos comienzan a gritar despavoridos: un fantasma. Y el Señor le dijo: tengan paz. Y Pedro, viéndolo, dice el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La segunda tormenta que registra aquí la Biblia, por la que pasa el apóstol. Pero esta vez Pedro caminó sobre las aguas. Qué bueno que cuando se vuelva a levantar una tormenta, nosotros podamos caminar sobre las aguas. Pero lo que siempre causa que nos hundamos en la tormenta, lo que causa que estemos en medio de esa tormenta, en un sufrimiento, es el miedo, el temor a morir. Ellos sentían un temor en ese momento a morir, pero posteriormente fíjese que estaban confiados. Ellos no sabían cómo, pero sabían que Jesús, así como lo había hecho la primera vez y así como Jesús lo hizo en tu vida una vez, recuerda, así lo iba a volver a hacer en ese momento. Pero no se esperaba que viniera caminando sobre las aguas, porque Jesús siempre te va a sorprender. Jesús no deja de sorprendernos. Dice el versículo 25, y atemorizados se maravillaban. El versículo 25 de Lucas 8. Y aterrorizados, estaban aterrorizados, pero aterrorizados se maravillaban. Estaban maravillados de ver el poder que tiene Jesús sobre la tormenta. Y el Señor no va a dejar de maravillarnos nunca, porque durante la tormenta y después de la tormenta y antes de la tormenta, escuche bien, nos podemos maravillar en Jesús. No hacen falta las tormentas para que nos maravillemos, pero si no nos maravillamos en Jesús, es necesaria la tormenta. Después de la tormenta, ellos conocieron mejor al Maestro. Pedro, en su segunda oportunidad de mostrar fe, demostró su fe. Hay gente que dice: no, se hundió, no tuvo fe. Si tuvo fe. Si no, yo lo reto a usted que camine sobre las aguas. Yo lo reto. Tuvo fe. Yo nunca he caminado sobre las aguas, me gustaría. Estoy seguro que ninguno de los que nos está escuchando ni los que están aquí presentes han caminado sobre las aguas. Pero sí le voy a decir algo: sí podemos caminar por encima de las aguas en medio de nuestros problemas, tomados de la mano de Jesús y con la mirada puesta en Jesús, porque después de la tormenta viene la calma. Y de una cosa podemos estar seguros: de que el Señor estará con nosotros todo
el camino, durante todo el recorrido, para que lleguemos al otro lado. Y otra cosa, nada podrá impedir que llegues al otro lado con Jesús. El Señor te está llevando a un nivel de fe superior, en donde te vas a maravillar, en donde vas a crecer. En medio de la tormenta se puede tener paz, y después de la tormenta es necesario darle una aplicación a las lecciones, a lo que hemos aprendido en esa tormenta. Esos discípulos Dios los preparó, porque dice la palabra que después ellos llegaron a la tierra de los Gereseos y de los Gadarenos, y esa es una región en donde parece que había muchas personas endemoniadas, y se presenta un hombre endemoniado, y el Señor hace otra demostración de poder, porque Jesús le estaba mostrando a los 12 que él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Se lo estaba demostrando en ese momento. Por eso ellos andaban con Él viendo todo lo que Él hacía, y cada vez que Él hacía algo decían que ellos se sorprendían y se maravillaban. Cuando Él empezó a caminar sobre las aguas acercándose a la barca, ellos sintieron miedo, pero se sorprendieron también, porque Jesús nunca va a dejar de sorprendernos. Jesús siempre nos va a estar preparando para el ministerio, para llevar nuestra familia. Y hay cosas que nos azotan y nos entristecen, y decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Sepa que toda tormenta tiene un final. Jesús va recorriendo con usted todo el camino. Y si usted ahora, no sé en qué posición está, quizás ya usted, ¿verdad?, está al otro lado. Quizás usted, el Señor le está diciendo: vente y vayamos al otro lado, y no está en la tormenta. O quizás usted en este momento está en medio de la tormenta. No sé en qué parte está usted en esta hora, pero yo quiero orar por usted y por su familia, porque una de las tormentas que se quiere levantar siempre en la familia es el divorcio, la separación. Y yo quiero orar por usted y por su familia, para que sea el Señor dándole la victoria, para que usted por medio de esta tormenta salga fortalecido y salga glorificando a Dios, y en medio de esa tormenta usted pueda tener paz. Usted pueda decir que usted puede dormir confiado, porque el Señor guarda sus sueños. Amén. Padre, te doy gracias, Señor. Yo hoy te bendigo, Padre Santo, y te alabo y te pido en el nombre de Jesús, Señor, por cualquier persona, Padre, que esté pasando hoy por un problema, Señor, que se haya levantado en su vida, por una prueba que quizás diga que no puede resistir. Seas tú, Padre amado, bendiciéndole, guardando su corazón y ayudándole, Señor. Por el poder de tu palabra yo te pido, Señor, que así como ese día tú reprendiste los vientos y trajiste grande bonanza allí en medio de los discípulos y en medio de esa tormenta, hoy tú reprendas las olas y los vientos que están azotando a cada persona, Señor, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, ahora queremos darle nuestros anuncios, queremos invitarlos a nuestro en vivo el próximo martes a las 5 de la tarde. Tenemos servicio de oración, y los días domingos como hoy tenemos servicio dominical a las 11 de la mañana. A las 9 de la mañana estamos publicando por YouTube nuestra clase dominical a las 9 de la mañana con el hermano Arturo Bello López. Y también queremos invitarte a que le des me gusta y nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y en YouTube te suscribas y nos puedes buscar como la Iglesia Caracas Este 2. La Iglesia Caracas Este 2. Si quieres hacernos una mención, puedes hacerlo con el hashtag La Iglesia Sigue Activa. Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana.